Buenas noches, nos da mucha alegría estar nuevamente en este espacio de nuestro podcast Voces que Transforman. El día de hoy tenemos un tema interesante que nos habla del servicio y dice que el servicio comienza en casa. Pues hoy tenemos nuevamente con nosotros al pastor Josué, que va a estar apoyándonos y pues también dándonos a conocer este tema que yo creo que ha sido uno de los que pues siempre bendicen nuestra vida cuando abordamos temas de la familia. Bienvenido a este podcast. Bueno, nos da gusto volver a estar en este espacio tan agradable. Creemos que siempre que estamos en este momento hablando cosas que nos van a ayudar a todos, porque así como el que escucha, como el que habla, aprenden demasiado, y hoy bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Sí, es importante recordar que la semana pasada hablábamos del tema de la comunicación en el matrimonio, cómo fortalecer la comunicación, y creo que este tema el día de hoy tiene una gran relación con el tema que ya abordábamos, hablando acerca del servicio que comienza en casa, porque creo que también servir es una forma de fortalecer, ¿no?, la comunicación. Así es. Definitivamente, en el episodio anterior hablamos de la comunicación, y la comunicación es un factor importante para hacer proyectos de estabilidad en la familia, de crecimiento, de también generar un legado a futuro. Y pues basado en la Biblia dice que antes de todas las cosas, antes del trabajo, antes de pensar en la iglesia, antes de pensar en otras cosas, primero tenemos que ocuparnos de nuestra familia, porque la Biblia dice: por lo tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces entendemos que primero, dentro de las prioridades, obviamente hablando terrenalmente, es la familia. Así es, ¿verdad? Bueno, yo creo que en este tema vamos a entender claramente por qué nuestro primer llamado a servir está en la familia. Y yo quiero pues que nos apoyes hablándonos más acerca de por qué podemos decir hoy que el servicio comienza en la familia. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguien no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Yo estaba analizando que el apóstol Pablo pues escribió esta carta, pues yo creo en lo personal, tal vez es una inferencia en lo que yo voy a decir, porque creo que hay incrédulos. Incrédulos no quiere decir una palabra insultante o grosera. La palabra de Dios nos separa del crédulo y del incrédulo. El crédulo es el que cree en Cristo y que tiene una fe. El incrédulo es aquel que no tiene una fe. Sí, así es. Pero el incrédulo, hay incrédulos que atienden a su familia. Entonces creo que el reto es de que nosotros tenemos que tener una marca, como marca registrada, que somos hijos de Dios, poniendo en alto la fe que es en Cristo, pues poniendo en primer lugar a nuestra familia. Así es. Bueno, yo creo que podríamos concluir que antes de que Dios nos permita tener una responsabilidad en la sociedad o en la iglesia, la primera responsabilidad que Dios nos ha asignado es nuestra familia. Sí, ahí está nuestra primer asignación, ¿no?, a servir, es precisamente dentro de la familia. ¿Y por qué se dice que servir también es un acto espiritual, o donde nosotros podemos no solo servirle a los nuestros, sino también agradarle a Dios? O sea,
a veces confundimos que solamente, por ejemplo, los que servimos a Dios creemos que solamente en la iglesia podemos servir a Dios o que podemos servir al prójimo y de esa manera agradamos a Dios. Ambas son importantes y son necesarias. Servirle a Dios a las personas, a través de las personas, y servirle a Dios en la sociedad, eso es muy válido. Sin embargo, yo creo que el punto de partida es, sin duda alguna, la familia, ¿no? Ahí es el primer lugar, el primer campo. Sí, creo que no se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes que tenemos una responsabilidad para servir en la familia. Y para eso tenemos que, pues primero ponernos de acuerdo con la esposa. Así es. Y cumplir, porque esa es una debilidad que siempre pasa. Creo que a todos nos cuesta. Sí, así es. A todos nos cuesta, pero la primera asignación, lo que tú decías, la primera asignación es la familia. Sí. No podemos estar bien en la iglesia y estar mal en la familia. En la casa, así es. Mira, dice que el corazón de siervo o servidor se desarrolla en la casa. El carácter de un servidor se desarrolla en la casa. Y esta frase es bien importante. El carácter de un servidor se desarrolla en casa. ¿Por qué crees que el carácter se desarrolla en casa? Considero que primero es un desafío, es un reto y es una oportunidad, porque en casa hay mucha cercanía. Te voy a poner un ejemplo. A veces se considera, pues equivocadamente se considera una idea que cuando uno se casa, uno puede hacer y deshacer con la esposa, o la esposa con el esposo, o los padres con los hijos. Así es. Entonces creo que uno tiene que empatizar con la esposa y con los hijos para poder entender que necesitamos primero crecer en esa asignación de servir, porque, o sea, no solamente la esposa debe servir, esa es una idea equivocada, o solo el esposo debe servir, o solo los hijos deben de servir, sino creo que hay un trabajo en equipo. Así es, yo creo que vamos a partir de ese punto. En la familia es necesario, para que las cosas caminen bien, hacer un trabajo de equipo, ¿sí? Donde primero se forman valores importantes como la perseverancia, la humildad, la paciencia, la tolerancia, el respeto dentro del mismo equipo. Porque si bien es cierto que la familia debe funcionar también como un equipo en cuestión de servicio, pero ahí está la figura de los padres, que son los que realmente toman la dirección, ¿no? Que deben tomar la dirección de cómo la familia va a caminar, siendo siempre ellos el ejemplo, ¿no? El ejemplo para esos hijos, no importa la edad que tengan. Y bueno, yo creo que hoy volvemos a recordar el texto de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino. Otras versiones dicen su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces yo creo que son los primeros años, ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, son los primeros años de la infancia donde nosotros podemos influir de manera que los niños tengan esa responsabilidad desde temprana edad, de acuerdo a su edad, porque tampoco vamos a ponerles responsabilidades con las que ellos no pueden, que son ajenas a su edad, sino de acuerdo a su edad. Yo creo que cada niño puede ayudar en casa. Un ejemplo, un niño de 5 años puede ayudar a doblar su ropa, a recoger sus juguetes, a tender su cama. 7 años ya debe tender su cama. Fíjate que hay un libro que se llama precisamente así, Tiende tu cama. Es un libro que su autor es un militar, un almirante militar estadounidense retirado. Él se llama William McRaven,
Y él en el 2014 hizo ese libro y dio una conferencia en una graduación en una universidad en Estados Unidos y se hizo viral. Este libro contiene 10 lecciones, pero la primera lección dice: tiende tu cama. Y habla de eso porque a veces, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros queremos hacer grandes cosas, queremos alcanzar grandes cosas. Y muchos quisiéramos cambiar el mundo, quisiéramos transformar cosas, queremos alcanzar a otros, queremos hacer cambios donde estamos y cambios para bien. Pero él precisamente aborda en esa primera lección de que esos pequeños hábitos, con constancia, con perseverancia, van a hacer que nosotros podamos alcanzar las grandes cosas. Y entonces dice cómo la necesidad de empezar por las pequeñas cosas. O sea, independientemente de lo grande que queramos alcanzar, tenemos que empezar a servir en casa con cosas básicas como tender la cama. Definitivamente no conformarse. Así es. O sea, no tiene nada que ver el hecho quizás en la condición económica que vivamos, sino los hábitos que tengamos para así transformar donde vivimos. El espacio donde estamos, así es. Pero creo que debe ser primero debe ser con amor. Así es. Porque yo he visto que se dice como que si fuera algo como una dictadura para los niños. Sí. Entonces yo creo que hay que tener la forma de cómo hablarles para que ellos entiendan que es para su bien. Sí. Y realmente hacer algo de acuerdo a la edad del niño, por ejemplo, hablando de los hijos, en casa es que les traiga satisfacción a ellos. O sea, si ellos pueden con pequeñas tareas, van a poder hacer grandes cosas. Así es. Pero se necesita constancia, se necesita, sobre todo, enseñanza de los padres. Y algo importante aquí es que generalmente enseñamos con el ejemplo. Sí. Porque yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que a veces si hablamos, sí se aprende, pero no hay nada. Tú dices una frase que dices que las palabras cuentan, ¿no? Pero los hechos aplastan. Entonces creo que ahí es donde encontramos esa conexión entre lo que hablamos y lo que hacemos, ¿no? Cuando nuestros hijos ven en nosotros ese servicio en casa, yo creo que es ahí donde ellos van a poder seguir el ejemplo. Creo que a lo largo de este tiempo que hemos tratado con matrimonios, una de las cosas que más causan problemas es que alguno de los cónyuges no quiera trabajar en equipo, no quiera ayudar, no quiera servir en casa. Y entonces es ahí la contradicción, ¿no? Se sirve en otro lugar, pero no se sirve en casa. Entonces tenemos, como tú decías, a la idea de que a la mujer le toca hacer todo, o que lo hagan los hijos, o que lo hagan los padres. O sea, sí, cada quien ve el lado que más le conviene, ¿no? Pero yo creo que hoy somos llamados todos, ¿verdad? Todos a iniciar a servir en casa. Sí, yo recuerdo mucho, cuando tú hablas de eso, recuerdo mucho la imagen machista, cuando el papá llegaba y le decía a su esposa: quítame los calcetines. O sea, esa parte mexicana, claro, pues así era la cultura, ¿no? Sí. Pues a nosotros el cristianismo nos cambió el chip para bien. Sí. Porque sabemos que hay dos principios. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y trátenlas como vaso frágil. Y a la esposa, ¿qué le dice? Amén a sus esposos. Amén a sus esposos. Sí. Entonces también la Biblia nos habla de que los hijos deben de honrar a los padres. Entonces nos va acomodando de sí, todo un sistema de cómo debe funcionar la familia. Así es. A veces vemos
personas que les cuesta esa parte de servir. Yo creo que en la vida hemos encontrado muchas personas que les cuesta servir, que les cuesta cuando ven a alguien ayudarle, cuando pueden hacer un favor, hacerlo, cuando pueden apoyar con algo, actuar, porque esa enseñanza no la hubo desde la infancia. Entonces vemos aquí la importancia de la enseñanza, pero es a través de nuestro ejemplo. La importancia de enseñar con el ejemplo y siempre nuestras palabras, ¿no?, enfocadas a servir. Hoy vemos que el primer campo, donde nace el servicio, es en casa. Sí. Y creo que eso es bien importante que quede pues en el corazón de nuestros oyentes, que nosotros podemos formar generaciones fuertes respecto al servicio. Hijos a cualquier edad que quieran siempre servirle a otros, ¿no?, ayudar a otros, apoyar a otros, tener un corazón así servicial, porque a veces queremos que cuando ya los jóvenes, ya los adolescentes, queremos exigirles, no, pero es que mira, tenías que ayudar. Sí, pero no hubo esa enseñanza, no hubo desde la infancia, y entonces ya grandes sí cuesta empezar a servir. Y pensamos que podemos servir en la sociedad, en la iglesia, en donde quiera que estemos, en el trabajo, y llegamos a casa y ahí sí no servimos, ahí sí no apoyamos en nada. Yo creo que eso es contradictorio hasta cierto punto. Pues fíjate que la Biblia dice que quien no gobierna bien su casa no puede gobernar a la iglesia. Y esto tal vez va enfocado más a líderes que sirven en la iglesia. Así es. Pero también lo podemos enfocar a personas que tienen más buena actitud en sus trabajos que en su casa. Yo me acuerdo que siempre mi mamá nos decía, cuando vayan a un lugar, si ven algo tirado, levántenlo. Si está sucio, agarren una escoba y barran, porque nos decía, cuando menos sus comidas se las van a regalar, pero es por la buena actitud. Sí. Yo me acuerdo que muchas veces hemos visto a personas que traen bastantes bolsas y nada más se los quedan viendo y no les ayudan. Entonces creo que nosotros tenemos que trabajar en eso. Nosotros los que servimos a Dios, tenemos que trabajar en eso. Este podcast no es para presentarnos nosotros que somos un matrimonio súper y que todos lo sabemos, sino perfección, ¿no? Sino que estamos también en el trabajando. Estamos en el proceso, pero hay que empezar, hay que provocar, hay que planear. La planeación del día es tan importante. Cuando nos conectamos tú y yo en el servicio en la casa, o sea, los niños tienen que entrarle, porque no les queda de otra. No, y sobre todo que a través de esas acciones vas forjando el carácter, de manera que se incluye la cultura del trabajo y del esfuerzo, y entonces vamos a evitar lo que vemos actualmente, una sociedad que poco sabe del esfuerzo y del trabajo, que la mayor parte de las personas quieren las cosas fáciles, y ahí vemos que se abre la puerta para lo que estamos viviendo hoy, lamentablemente, una sociedad donde hay personas que van por el camino equivocado, buscando alcanzar las cosas de manera muy rápida y muy fácil, pensando que esa es la manera correcta, porque pues tal vez no hubo esa dirección de tienes que ir todos los días con constancia, con trabajo, con esfuerzo, y Dios te va a ver, te va a bendecir, va a bendecir tus manos, va a bendecir lo que haces en su tiempo, cuando estés preparado, Dios te va a traer todo lo que Él tenga que darte, porque si algo hoy podemos decir es que Dios no nos entrega nada para lo cual no estamos preparados, ¿no?
Dios no podemos recibir aquello que para lo cual no nos hemos preparado. Así es que yo creo que esto tiene importancia, aunque se ve sencillo, pero empezar a servir desde casa tiene una gran importancia porque al final nos forma el carácter, un carácter servicial, un carácter de constancia y de perseverancia. Sí, definitivamente. Yo creo que es fundamental cultivar el servicio en casa. Pues es tan importante porque eso va a hacer que nuestros hijos crezcan con una actitud de servicio. Yo escuché a un gran líder mundial, que dijo, yo llevé a mi hijo y lo llevé para que lo entrenaran en el boxeo. Y delante de mí el entrenador le llamó la atención. Y ese líder dijo, si hubiera sido un papá permisivo, le hubiera dicho al entrenador, así no me trates a mi hijo. Pero ese líder dijo, no, usted entréneme a mi hijo porque para eso lo traje. Entonces, cuando hablamos del servicio estamos hablando de valores. ¿Qué es lo que les enseñamos en casa? Siempre se les dice a los de la tercera edad, salúdenlos, respétenlos. A los líderes donde quiera que estén y ustedes estén bajo un sistema de servicio, ustedes no tienen por qué renegar ni tener mala actitud, sino que debemos de estar como un complemento siempre, porque estamos hablando del servicio, estamos hablando de que en casa, en casa yo no tengo ¿cómo te dijera? No tengo una autoestima más alta que mis hijos y que la de mi esposa, no creyendo que yo soy la cabeza, como dice la Biblia, pero eso es malinterpretado. Ser cabeza es ser coordinador, ser administrador, ser un líder que pueda consensar para llevar a un buen destino a la familia. Claro. Sobre todo es quitarse, ¿no?, la imagen que tenemos del servicio, que servir es ser menor que. Aquí Dios, a través de su palabra, una de las enseñanzas de Jesús fue que el que quiera ser mayor, que sirva. Así es que creo que la enseñanza es muy clara, ¿no? El servicio no envilece a nadie, el servicio no humilla a nadie, el servicio engrandece nuestro ser, nuestro interior, nuestra persona, nos forma, nos capacita, nos entrena para lo que va a venir después. Así es que con estas palabras yo creo que podemos decir que todos somos retados a servir más en la familia, a empezar en casa. Y si pues algo está fallando ahí, que hay continuas fricciones, rispidez en casa, porque alguien, un miembro de la familia, no quiere ayudar, no quiere apoyar, no quiere servir, yo creo que se está perdiendo de mucho, ¿no? Creo que hoy es un buen momento para reflexionar y decir, bueno, qué importante es empezar sirviendo en casa, porque dijimos, y con esto vamos a ir terminando, así como empezamos, ¿no? Antes de servir en cualquier otro lugar, primero tenemos que servir en casa. Ahí es donde se empieza todo, en la casa, sirviéndole a los nuestros. Creo que eso es bien importante. Pues yo quiero culminar con esto. Una tarea que podríamos dejar el día de hoy es de que tiendan su cama. Eso los va a engrandecer porque sí, es un hábito que si lo hacemos constantemente nos va a llevar a otro nivel. Así es. Solamente esa tarea, si hablamos de la oración, si hablamos de que hay que hacer otras cosas del diario, pues esa es una recomendación. Hacerlo, sí, gracias por esa recomendación, pero hacerlo de verdad que trae mucha satisfacción. Así es. Pues que Dios les bendiga. Estamos en Voces que Transforman y yo no dudo que Dios está haciendo cosas grandes en todos nosotros.
Si esta enseñanza o esta conversación te ayuda, compártela a otras personas que les pudiera servir y deseamos siempre que Dios te bendiga a través de su palabra. Bendiciones, hasta luego.